El crecimiento cristiano es la consecuencia de relaciones saludables con Dios y con la Iglesia. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Durante esta semana nuestro tema va a estar en torno a este concepto de crecer en Cristo. No es crecer con Cristo, no es crecer al lado de Cristo, sino en Cristo. ¿Qué significará esta expresión, crecer en Cristo? Bueno, precisamente para eso es lo que vamos a tratar. Sobre eso vamos a conversar, y creo que es importante que, comenzando, citemos a alguien que era un maestro en este sentido. O sea, no digamos en el crecimiento en Cristo, sino que un maestro de Israel que tenía ciertas dudas. Y fue a ver al Señor de noche. Nos referimos a Nicodemo. Fue a ver al Señor de noche porque, claro, con el cargo que él tenía, miembro del Sanedrín, en fin, seguramente tomó sus precauciones a fin de que no fuese acusado, fuese expulsado, no sé. Entonces tomó sus precauciones y va a ver al Señor Jesús. Este era un hombre sincero de corazón, un hombre que buscaba la verdad, un hombre que no se conformaba con poco. Entonces, sabiendo del Señor, fue a verlo y ahí le hace algunas preguntas, y el Señor, él fue con un signo de interrogación, y el Señor se lo agranda más todavía. Claro, le dio la respuesta, pero él se fue a casa con inquietudes más grandes todavía. Bueno, Nicodemo había sido impresionado por las lecciones, lo que Cristo estaba hablando, lo que Cristo estaba haciendo. Yo me imagino que en esa conversación, cuando Cristo le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y me imagino que él reaccionó pensando, pero yo he ido siempre buscando el reino de Dios. Claro. Estoy en este pueblo que es el reino de Dios, entonces ahora tengo que nacer de nuevo. Son una serie de interrogantes que quizás él se fue haciendo en la medida que escuchaba a Jesús, porque las preguntas fueron sinceras, como tú decías. Él buscaba algo de Jesús, le había impresionado positivamente este maestro, y ahora quería saber de primera fuente, y eso es lo que creo que nosotros tenemos que hacer quizás para encontrarnos con Jesús, buscar de primera fuente, y la primera fuente está en la palabra de Dios. No conformarnos con lo que otros dicen. Creo que tenemos que ir a las Sagradas Escrituras y buscar allí lo que realmente es. Ahora fíjate, este maestro le llama rabí, o sea, maestro. Él le dice claro. Maestro. Y comienza haciéndole una adulación. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús no dio la vueltecita esa que dio Nicodemo, sino que fue directamente a lo que importaba. Le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, tiene que producirse un cambio en ti, Nicodemo. Tú estás tratando de encontrarme, estás con la persona indicada, pero en ti tiene que producirse algo, Nicodemo, y ese algo se llama nacer de nuevo. Y sabes, yo creo que Nicodemo fue sincero siempre, y no es que él quisiera complicar las cosas, ni... Creo que él no entendió bien, porque le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él no entendió bien lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces ahí el Señor Jesús tiene que explicarle qué es esto, de qué se trata. Ahora, ese concepto que Jesús le vierte a Nicodemo, ¿no es cierto?, lo hace recapacitar, pero... Interesante, porque muchas veces cuando Jesús nos habla, nosotros buscamos soluciones o respuestas en el mundo, y esas no están aquí, están en su palabra, están en Cristo. Ese concepto de nacer de nuevo lo llevó al concepto de volver otra vez al vientre de la madre. No, sino ese es el concepto de estoy hablando. Incluso cuando Jesús le va a hablar del viento, ¿te fijas? Claro. Uno sabe el efecto del viento, no lo ve, pero sabe que si el viento empieza a subir su intensidad puede producir daños terribles, porque es una fuerza
no sé cómo decirla, pero produce, no sé si te has dado cuenta cuando hay esos temporales, el viento corre, quizás bota árboles, levanta casas enteras. Pero fíjate, aquí el Señor le hace hincapié y dice, no sabe de dónde viene ni dónde va. Tú no puedes decir, aquí partió. Claro. No se sabe dónde, cómo parte y hasta dónde llega. Porque tú no puedes fijarle un límite, decir, el viento partió de aquí y llegó hasta aquí. Es algo que también el Espíritu Santo tiene una labor que muchas veces no se nota. Es una labor silenciosa y no podemos explicarlo tampoco. Sabes tú que hay un texto, quizá nosotros tomamos el capítulo 3 como un incidente de Nicodemo, sí, pero de improviso uno tendría que ir un poquito antes, quizás al capítulo 2, versículo 25. Fíjate qué interesante lo que aparece en ese versículo, porque denota que Jesús sabe más allá de lo que nosotros nos imaginamos de nosotros mismos. Él nos conoce, porque Jesús va a mencionar allí, justamente en ese capítulo 2, versículo 25, dice lo siguiente: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, cuando se encontró con Nicodemo, por eso que a algunos les cuesta, digamos, dividir el capítulo 2 con el capítulo 3, porque vino una enseñanza con Jesús. Correcto. Y fíjate qué interesante, porque uno dice, bueno, ¿y por qué dice no sabía? Bueno, relaciona lo que estaba conversando, pero cuando se encuentra con Nicodemo le dice exactamente lo que él necesitaba, y se lo dice a su nivel. Y entonces él no tenía necesidad que le dijesen cómo era, en este caso puntual, cómo era Nicodemo, porque él lo conocía, sabía que era sincero. Yo estoy siempre pensando en Pablo. Pablo también era sincero, pero estaba muy equivocado. Entonces Jesús lo enfrenta con la realidad de nacer de nuevo. Yo creo que no hay persona que no aspire a amar a Jesús cuando lo comienza a conocer, pero Jesús le dice, mira, no solamente tienes que mirarme, sino que tienes que nacer de nuevo, tiene que producirse un cambio en ti. Tú recuerdas a David, que él es un hombre que uno lo puede tildar como un hombre muy extraordinario en cuanto al acercamiento al Señor, pero anduvo bastante lejos. Dice la Biblia que era de acuerdo al corazón de Dios. Ese cuesta a veces entenderlo. Cuesta entender porque cómo cometió errores tan grandes. Bueno, eso nos demuestra que todos estamos en la misma condición. Cuando nos alejamos de Dios podemos llegar demasiado lejos, demasiado bajo podríamos decirlo. Pero cuando nos acercamos también el Señor nos lleva demasiado alto. Ahora lo interesante, porque la reacción de David, y esta es la diferencia, David, ¿qué es lo que dice? Crea en mí, o sea, yo no soy capaz de hacer ese cambio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo lo tengo sucio, Señor, no puedo hacer, he intentado, me doy cuenta de mis faltas. Y él agrega en el mismo texto, el capítulo 50, Salmo 51, 10, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Te fijas? Las condicionalidades que nosotros tenemos que, no condicionalidades, sino qué es lo que tenemos que hacer, pedir a Dios que Él sea el que cree, que Él renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Amables oyentes, ha sido un privilegio estar en este domingo 3 de agosto con ustedes. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en cómo produjo el Señor su conversión. No importa si fue en circunstancias dramáticas o mediante un proceso largo e imperceptible. ¿De qué forma ha experimentado el nuevo nacimiento? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.